salí a buscarte. Muchísimas bendiciones del Señor. Estamos en Desde el Patio, un lugar súper acogedor donde podemos meditar y reflexionar en la palabra del Señor. Gracias primero y antes que todo a una comunidad que cada día va creciendo más. Personas nos detienen en el camino, nos dicen de su experiencia en Desde el Patio. Así que saludo a aquellos que en la ciudad de Nueva York, la última vez que Dios me permitió estar allá, me decían, desde el patio estoy siendo edificado, pastora. Gracias por ustedes, por aquellos que cada día hacen que esta comunidad crezca más. Para mí, no solamente es un asunto de crecer, sino de que nuestros ojos sean abiertos, los ojos de nuestro entendimiento, para que resplandezca la luz del Evangelio y nosotros podamos vivir una vida que a Cristo realmente glorifique. Esta mañana me llama la atención. Yo trabajo con dos personas en el área de multimedia. Uno es Onifer y otro es Smerlin. Y esta mañana Smerlin me habla que se levanta, y vas a ver por qué te hablo de esto, es porque voy a traer una enseñanza que no es común de una forma tan directa, porque no me gusta tocar lo profético. Pero entiendo que el Señor a Smerlin le dio un mensaje secretamente para que yo tuviera que hacer algo en base a eso, porque yo soy del tipo de maestra, no me digas que voy a escuchar algo y simplemente no voy a reaccionar. Hoy día hay muchas personas que prefieren estar bien con su comunidad y con las personas antes que con la palabra del Señor. Y en mi caso, eso no es algo que a mí realmente me es conveniente. Smerlin me dice que él escuchó cuando se levantó, que escuchaba prédicas donde los predicadores, y ojo aquí, no creas que esto es para hablar de un predicador. Esto es para hablarte de cómo tus emociones pueden ser involucradas ante una disertación, una predicación, hasta tal punto que tú creas que tú estás entendiendo lo que estás escuchando y no sea así, sino más bien tú estás reaccionando. En lo que Dios a Smerlin le comunicaba, Smerlin traía a su memoria mensajes que le decían, motívame para que te predique, habla la palabra, di algo, hazme saber que tú estás ahí. Un mensaje motivacional para que la palabra de Dios se estableciera. Lo que me llama la atención es la palabra que Él me manda y me hizo reflexionar y traer esta enseñanza calientita, porque esta no fue ni estudiada ni mucho menos. Estoy analizando unos pasajes bíblicos porque quiero preguntarte, ¿tú estás acostumbrado a reaccionarle a una palabra o tú escuchas la palabra que se te da y la logras entender? De hecho, hoy voy a tratar de hablar lo más despacio posible. No se me da muy a menudo porque soy dominicana, pero en esta ocasión estamos ante una era donde tú requieres herramientas. Y una de las herramientas que tú más debes de tener en tu casa, dígase en tu templo santo, es la capacidad de discernir la obra del engaño. Y a este mensaje justamente le voy a poner el efecto engaño. ¿Por qué le voy a poner así? Porque está dando mucha dificultad que tú puedas darte cuenta si una palabra que tú recibes es producto del engaño, de la ilusión, de la idea de alguien, pero te la filtra como si fuera palabra del Señor. De hecho, muchas personas en este momento están siendo expuestas a una predicación fuera de la dispensación en la que estamos. Pastora, ¿qué es dispensación? Dispensación es en el tiempo justo en que nos encontramos en las Escrituras. Y la dispensación nuestra es la gracia. Ya Dios no habla como hablaba antes a través de profetas. Específicamente, no es esa misma forma en la que Dios en este tiempo está hablando. Aunque hay ministerios proféticos, hay voces proféticas, Dios está hablando a través del Hijo, dice el libro de los Hebreos. Y hay que prestarle atención a eso. Porque el motivo de Dios comunicarte su verdad no es hablarte de sueños, de ilusiones, de ideas, sino hablarte de su propósito, que es Cristo en ti. Esa es tu verdadera esperanza. Empezar a cultivar en tu propio entendimiento esa verdad que conlleva Cristo en ti, te va a ti a beneficiar de una manera impresionante, aunque al principio
te haga sentir aburrido. Porque es que la mayoría de mensajes que hemos escuchado en el círculo pentecostal, que en muchos momentos es más que un circo, es para que tú reacciones. Buscan que tus emociones, tus sensaciones, tus reacciones sean más impactantes, porque eso le beneficia a aquel que está comunicando el mensaje. Por eso hay muchas veces, uno tiene que aprender de qué se trata el mensajero. El mensajero lo que va a comunicar es un mensaje, no es dueño del mensaje. Y si no empezamos a retomar esas verdades, podemos ser muy confundidos. Fíjate lo que dice el libro de Jeremías, que fue la escritura que Smerling inmediatamente escuchó esas palabras donde le decían, dile al otro, que a veces yo hago eso y Dios mío, quítame esa mala costumbre. Buscando reacciones en el pueblo, buscando ver si el pueblo está realmente entendiendo de qué se trata, quizás estamos haciendo más daño que bien. Aquí Dios le dice a Jeremías, he oído a estos profetas decir, escuchen el sueño que Dios me dio anoche. Y después pasan a decir mentiras en mi nombre. ¿Hasta cuándo seguirá esto? Si son profetas del engaño, pues inventan todo lo que dicen. Con decir estos sueños falsos, pretenden hacer que mi pueblo me olvide, tal como lo hicieron sus antepasados al rendir culto al ídolo de Baal. ¿Qué estos falsos profetas cuentan en sus sueños? Vuelvo y leo. Que estos falsos profetas cuenten sus sueños, pero mis verdaderos mensajeros proclamen toda mi palabra con fidelidad. Vuelvo y reitero, que esos profetas cuenten sus sueños, pero que mis verdaderos mensajeros cuenten mis palabras con fidelidad. ¿A qué fidelidad se refiere Jeremías en ese momento y a qué fidelidad se refiere Dios en el tiempo en el que estamos? En ese momento el pueblo del Señor estaba detrás de Baal. Y hoy nosotros sabemos que la inclinación de nuestros corazones no es a un ídolo físico, sino a ideas, a pensamientos, a alianzas mentales, a convicciones que están quizás fuera de Cristo. Muchas veces a esas cosas nos inclinamos. Y aquí es que comienza la idea central del mensaje que traigo en esta mañana, en esta tarde. ¿Cómo nosotros podemos ser librados de la voz profética que pretende hacerte pensar a ti que como ellos tienen un mensaje de parte de Dios, y eso es algo sumamente grande, ¿cómo tú vas a ser librado para poder tener las antenas espirituales correctas para tú discernir si lo que esa persona llama palabra de Dios es lo que Dios mismo llama palabra de Dios? Porque aquí el Señor dice que esos falsos profetas, o sea que los falsos profetas estaban hablando sueños que no era Dios que lo habían dado, pero Dios decía, pero mis mensajeros hablen mi palabra con fidelidad. ¿Cómo tú vas a ser alertado con eso? Hay algo que me llama la atención en Oseas, y lo hemos oído mucho. La Biblia dice que el pueblo de Dios perece porque le faltó el conocimiento. Y luego en Colosenses vemos un paralelo donde el libro de Colosenses nos dice, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. En el tiempo de Oseas estaba escondido el misterio de que el Hijo de Dios iba a vivir en cada creyente. Eso no era algo que había sido revelado hasta después de Cristo ascender. Por ende, cuando Oseas, Jeremías, Isaías hablaban proféticamente, estaban comunicando verdades, pero no la plenitud de ella. Porque la plenitud de la verdad vino en Cristo Jesús y con todo lo que esto conlleva. Entonces, cuando tú ves a un profeta que lo primero que busca es apelar a tus emociones, a cómo te sientes, tienes que empezar a detectar si realmente el escenario está siendo provocado por Dios o está siendo provocado por ese profeta que ya está haciendo alianza a tu corazón emocional para capturar no solo tu atención, sino tu afecto y probablemente tu bolsillo, para que esa alianza luego te haga a ti sentirte que le debes algo a ese profeta. Ayer yo hablaba con alguien y esa persona está en un sufrimiento en este momento bastante grande. ¿Y sabes por qué? Porque alrededor de ella hubieron profetas falsos que le indicaron que era voz de Dios que se casara con alguien.
Y da mucha tristeza porque muchas personas entran a la iglesia genuinamente queriendo oír a Dios. Ellos no se imaginan la cantidad de lobos rapaces vestidos de profetas ungidos que hoy día hay. Por eso tú tienes que ser advertido en palabra que te haga conocer a Cristo y su verdad. No palabra que hablen de ti o te hablen a ti. Es hora de empezar a entender que la boca profética del tiempo en el que estamos tiene que estar enfocada en Cristo y su carácter, y su realidad, y su propósito, y sus afectos. Hablo de Cristo y el amor por la iglesia, el amor por los hijos de Dios, el amor por la voluntad del Padre. Entonces, si tú no estás siendo ejercitado en ese tipo de palabras, tú eres presa muy fácil. Más en el tiempo en el que estamos, donde buscamos sentirnos bien para así evitar lidiar con el muchas veces sentimiento de ¿y para qué estoy? Es que, ¿para qué yo estoy en la iglesia? Y empezamos a correr detrás de corrientes que momentáneamente pueden asombrarnos porque tienen ciertas manifestaciones, pero que en el momento de la verdad no te ayudan para tú poder desarrollar una verdadera fe que te haga obedecer a Dios, obedecer a Cristo en momentos donde tú requieras. Entonces es tiempo de que puedas evaluar qué te ha rodeado a ti, profetas de la palabra o profetas falsos que se han vestido de la palabra de Dios. Y como no tienes discernimiento, porque el discernimiento es algo que se ejercita al conocer la palabra y ver qué es el bien del mal. Los sentidos de nosotros, cuando estamos hablando de discernimiento espiritual, deben de ser ejercitados para tú darte cuenta de lo que está bien, de lo que está mal, pero primero dentro de ti. Disciernes tú algunos pensamientos que se disfrazan de voz de Dios dentro de nosotros, si realmente las motivaciones son las correctas. ¿Sabes tú cómo darte cuenta que esa acción que tú vas a hacer es producto de una convicción correcta y no es simplemente que quieres hacer algo, pero por motivaciones equivocadas? El discernimiento es el que te va permitiendo a ti observar cuál es la voluntad de Dios para ti primeramente. Y los profetas tienen una alianza muchas veces emocional con aquel a quien van a oír o aquellos que le van a escuchar, porque Dios le dijo a Ezequiel, si te vienen a consultar y tú no sabes discernir que en el corazón de esas personas hay ídolos, tú vas a profetizar de acuerdo al ídolo que tiene el corazón de esa persona. Eso lo dice el Señor en Ezequiel, creo que capítulo 8. El profeta no se debe en este tiempo a otra palabra que no sea revelar a Cristo. Y ese es el peligro en el que estamos. Una cosa es el don de ciencia con el que Dios puede hablar algún misterio acerca de ti para que te conviertas, para que te arrepientas, para que entiendas y obedezcas al Señor, para que tengas luz y puedas caminar de acuerdo a la verdad. Y otra cosa es la idea que te venden de Dios estarte mandando mensajes a través de terceros cuando tú tienes al Espíritu Santo para que tú hagas tal o cual cosa y dependas de voces de hombre y no de la palabra del Señor. Si no abres los ojos ahora que puedes hacerlo, tú vas a estar bajo el efecto del engaño. El engaño es apariencia de verdad. Y una de las cosas que traen los profetas falsos es que hablan lenguas como si fueran angelicales, pero son lenguas engendradas en el espíritu del engaño. Pero ellos mismos se emocionan, ellos mismos se sienten y ellos creen que están hablando de parte de Dios. Y lo que están hablando es de parte del espíritu del engaño en el cual ellos mismos están, porque la palabra de Cristo a ellos no los regula. ¿Tú quieres saber cuando un profeta es falso? Dime qué palabra constantemente te habla. Dime si es de Cristo que te habla. Dime si el fruto lo puedes evidenciar. Dime si tú te das cuenta que esa persona teme más a la palabra de Dios que a sus pensamientos. Observa si ese tipo de persona, y algo que en este momento me llama a mí mucho la atención es la cantidad de profetas divorciados que hay por ahí. Y me van a perdonar. No tengo nada contra los divorciados. Pero es algo que nosotros necesitamos tratar. ¿Qué está sucediendo hoy día? Que el divorcio de los ministros está a la orden del día. ¿Por qué está pasando esto? Porque no hemos cultivado la vida de Cristo en nosotros en el tiempo en el que se requiere. Y cuando viene la prueba, lo que hace que nosotros reaccionemos es el ego dormido
que lo anestesiamos por un tiempo, pero en el momento en el que se sintió agredido, en el momento en el que se sintió dañado, en el momento que se sintió ofendido, no supo manifestar la vida de Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo? Exactamente, el efecto del engaño. Entendió que por ser ungido era suficiente y no sometió su yo a la voluntad de Cristo. Y yo sé que usted va a venir con muchísimas ideas en este momento, pero ¿y una persona tiene que aguantar tal o cual cosa? ¿O una persona tiene que soportar tal o cual cosa? Hermanos, ¿no nos da temor que esta cantidad de divorcio desmedido solamente se está viendo en la iglesia pentecostal? Es una conducta que ya debe de llamar nuestra atención y debe de llamarnos a un análisis serio y a reflexión. Usted no ve de forma general que esto está sucediendo en una iglesia tradicional, en una iglesia no tan emocional, una iglesia que tiene todavía sus escuelitas bíblicas, donde usted ve que las personas perseveran en el conocimiento de Cristo a través de la Escritura. Pero esta masa de profetas que salieron de hace 5, 7, 10 años atrás, usted no ve cuál es el fruto de su vida. Lo que no nos gusta mirar, porque ahora viene el próximo pensamiento. ¿Y a usted quién la llamó a juzgar? No, la Biblia dice solamente que yo debo de juzgar con justo juicio. Yo no analizo la vida personal de la persona. Yo simplemente observo el fruto de la persona, porque el fruto es evidente. ¿Usted cree que es normal lo que está sucediendo? Donde una persona llena de Dios, y digo llena de Dios entre comillas, en menos de 4, 5 años, 3, 2 mujeres. Cuando la vida de Dios comienza de adentro y luego impacta afuera, es que hemos estado soltando patas de la mesa que nunca debimos soltar. Para nosotros envolvernos en ministerios que no son sustentables si el carácter de Cristo no está en nosotros. Y quiero que entienda algo, yo no hablo del matrimonio mío como un ejemplo, porque yo no lo he sostenido, lo sostuvo Dios por misericordia. Lo sostuvo mi esposo por misericordia. Mi esposo pudo soportar en muchos momentos lo que quizás un hombre de Dios no se atrevería a soportar en manos de una ungida. O sea, Dios estableció en nuestro hogar su voluntad perfecta, pero ha habido momentos donde realmente Dios tuvo que detenerme, porque el carácter en ese momento no estaba fundamentado en Cristo y en su palabra, sino en lo que yo sentía, en lo que alguien me decía. A mí una vez me profetizaron que el hombre para mí, de acuerdo al llamado que yo tenía, no era mi esposo. Y he hablado de esto en reiteradas ocasiones. Pero ¿por qué lo toco en esto del ministerio profético? Porque si hay algo que los profetas falsos les gusta hacer, es estar uniendo personas con gente que no deben hacerlo. El ministerio profético no está para eso. Está para ahora mismo hablar de Cristo y a través de Cristo. Entonces, ¿cómo tú te vas a dar cuenta? ¿Cómo tú vas a separar las aguas? ¿Cómo al día de hoy? Y empecé esta partecita de la enseñanza con el testimonio de esa joven que hoy está divorciada, a la que Dios le habló y le dijo, no te cases. Le dijo, no firmes textualmente. Pero la presión que ejerció en ese momento el ministerio profético exterior fue más fuerte que la voz de Dios dentro de ella. ¿Y por qué pasa esto? Porque sin darnos cuenta, aprendemos a escuchar más las voces de afuera que lo que la palabra de Cristo requiere para nosotros poder luego saber si es Dios que nos está guiando o es una falsa profecía la que nos está envolviendo. Esta persona hoy día tiene que vivir la dura experiencia, cuando no era lo que quería, de un divorcio. ¿Cómo vamos a tratar con eso? Gracias a Dios que Dios tiene misericordia de todos nosotros. Pero ¿hasta dónde vamos a ir produciendo daño en la vida de personas o permitiendo que las personas que se creen profetas vayan dañando, incluyendo a ti que me puedas estar escuchando, y no evaluar realmente si es palabra de Dios? Las motivaciones, los buenos deseos, el buen querer no es similitud necesariamente de palabra de Dios. Y aquí Dios se lo dice a Jeremías. Entonces, ¿cómo tú vas a empezar a limpiar los oídos para darte cuenta que tú estás siendo expuesto a la palabra verdadera que dice la Biblia? Y yo creo en profecías, y yo creo en profetas, y yo sé que hay profetas que tienen don de ciencia, pero quiero que entiendas algo. Todo esto debe estar ajustado a lo que dice la palabra del Señor, y ninguno está por encima de lo que la palabra de Dios me manda hacer. Entonces, esa es la forma en la que tú tienes que empezar a evaluar la profecía realmente.
Una de las cosas que trae la enseñanza de un profeta que entiende la dispensación en la que estamos, que entiende el tiempo en el que estamos, es que este profeta no busca que te sientas bien, más bien busca conformarte a la persona de Cristo. Primera señal. Merlin, yo no sé cómo tú vas a tener que empezar a hacer estos videos. Primera señal, segunda señal, para que la persona lo pueda tener en el cerebro registrado. El primer profeta busca que te sientas bien. Y no importa qué, Él te va a hablar para que tú te sientas acomodado con la palabra. No te va a llevar fácilmente a reconocer si ha habido falta en tu corazón, si hay algo que tú tienes que enderezar, si hay algo torcido dentro de ti. No, Él te va a llevar a sentirte bien. Y muchas veces lo hace menospreciando lo que Dios ha permitido que pase a tu alrededor. Como si Dios no tuviera cuidado de la vida tuya, como si Dios no fuera el que permite aquellas cosas que tú necesitas para ejercitar tu vida espiritual y a la misma vez crecer. No, estos profetas presentan la palabra profética como lo que tú necesitas para empezar a sentirte bien. Ojo, a ellos no les interesa conformarte a Cristo, no les interesa hablarte de Dios te está permitiendo pasar por eso para que aprendas a hacer tal o cual. No, ellos no te van a hablar de esa manera. Entonces, otra de las cosas que quiero hablarte es lo que dice 2 de Timoteo 4:3. que tiene que ver justamente con esto. Y me parece que Merlin en este momento va a tener que buscar esas escrituras para colocarla en la pantalla y que usted lo pueda tener ahí. Reitero, 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la fe a muchos. Me voy a detener aquí, porque uno de los problemas del engaño es que el engaño no permite que tú sepas cuáles son las motivaciones reales de tu corazón. Y el engaño muchas veces disfraza las intenciones y a veces suenan así. Ay, yo quiero hacer un evento grandísimo para tal o cual cosa, para que sea gloria para Dios. O yo quiero hacer esto para que... Aquí dice que este tipo de personas amontonan gente que tienen ya desarrollado la necesidad de escuchar, la comezón de oír. O sea, en ellos no hay una convicción de arrepentimiento. En ellos no hay ese constante pensamiento de Dios, enséñame a obedecerte. Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, ayúdame a caminar en tu verdad. No. Ellos juntan un grupo de gente conforme a sus concupiscencias. Por eso muchas veces los profetas falsos caminan en grupo. Todito tú lo ves, que se colocan en una misma mesa. Y su forma de enseñar muchas veces no apuntan a lo que está escrito en la Biblia, sino a muchas ideas, a muchas experiencias, a muchas teologías que parecen, pero no son. Entonces, aquí te dice Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos. Para este tipo de gente, su prioridad no es la sana doctrina. Su prioridad no es entender lo que es salvación, nuevo nacimiento, regeneración, renovación de entendimiento. No, sus predicaciones radican más en el momento que en Cristo mismo. No es a Cristo que están implantando en el grupo de gente que ellos cercan, en el grupo de gente al cual luego les van a motivar mucho para grandes ofrendas que luego van a ser usados, yo espero que para la obra del Señor. Yo espero. Pero eso tampoco me sorprendería que no fuera usada para eso, porque eso es lo que pasa con este tipo de maestros. Ellos amontonan por las necesidades de sus concupiscencias. Dice la palabra. Entonces, ¿qué tienes que saber? Esta palabra profética muchas veces suele colarse a través de personas que a sí mismo se ven como tal o cual. Maestros, dice aquí Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, maestros van a buscar, a procurar amontonar a un grupo de gente. Entonces, si hoy te das cuenta, el impacto que tienen las redes sociales es ese. Hoy las personas se amontonan, pero no necesariamente en un solo lugar, sino cuántas personas no están constantemente en sus hogares mirando enseñanzas que a veces ni siquiera saben de qué se trata. Aunque están ahí sentados, están escuchando, aparentemente están escuchando, pero no prestan atención porque siempre quieren escuchar algo. Tienes que cuidarte y observar tus acciones para que tú no seas víctima de un movimiento profético falso que parece de Dios y luego, cuando veas que tu vida se desploma, porque en ese momento requieras a Cristo formado en ti, te des cuenta, pero Dios mío,
No tengo la fortaleza para soportar esto, no tengo la capacidad para soportar esto, no produzco el fruto de Cristo en esta situación. Es muy probable porque hayas dado más oportunidad a este tipo de mensajeros que edificara tu vida, aunque fuera con hojarasca, que aquellos que edifican con la misma vida del Hijo. Entonces, necesitas entender por qué Efesios 4:13 dice lo siguiente. Y vamos ahora a Efesios. Vamos a buscar el paralelismo aquí. Efesios 4, en el versículo 13, mire lo que dice. Lo voy a leer desde el 12. Es más, no, vamos a leerlo desde el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Viste para qué Dios constituye los 5 ministerios? Para que todos lleguemos, ¿a qué? Aquí dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a ese varón perfecto. Lo que tú estás escuchando te está perfeccionando para parecerte a Cristo, vas bien. Y si lo que tú estás escuchando no te está perfeccionando para parecerte a Cristo, sino para defender tus verdades, sino para tener razón, sino para hacer las cosas a tu manera, sino para no ocuparte en la salvación, en la obra de santidad, sino simplemente congregarte y de ahí la vida de Cristo, piedad, misericordia impartida, no es algo que te ocupa genuinamente. Entonces es probable que ya tú estés bajo el efecto del engaño, porque el efecto engaño justamente busca que creas que estás en el camino de la verdad, pero no necesariamente es la verdad lo que te están impartiendo, sino la misma obra o el fruto del engaño, que es confusión, que es error, que son errores doctrinales, que son filosofías, que son ideologías y que son huecas sutilezas, como dice Pablo a los colosenses. Entonces, una de las maneras en que puedes darte cuenta justamente es eso. ¿Cuál es el objetivo? ¿Conformarte a Cristo o hacerte sentir bien? Un profeta falso siempre va a tomar los problemas sentimentales para edificarte. ¿Y qué va a edificar? Va a edificar tus emociones en tu grandiosidad, en tu grandeza. Es que lo que no tuvieron contigo, es que tú en este momento tienes que saber que tal o cual. No te van a conformar a Cristo, sino que van a trabajar con tu intelecto para que te creas más de lo que debes. Y no se te olvide que Cristo dice, miren a los demás como si fueran superiores a ustedes mismos, porque ahí hay una manera de tratar al yo de manera adecuada. Entonces, ¿cómo trata el profeta falso el pecado? Aquí voy a ir a Isaías 5:20, porque hay una palabra que quiero enseñártela para ver esto que te quiero enseñar ahora. En Isaías 5:20, mira cómo dice, ay de lo que a los malos le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Desde el principio estamos bregando con gente que quiere aparentar una cosa a través de la palabra que imparte. Desde el principio estamos viendo gente que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Entonces estamos viendo un juego mental desde el principio donde se tuerce y se cambia lo que está escrito. Entonces, cuando un profeta falso, cuando un predicador falso que apunta a lo falso, a lo que no es de Cristo, empieza a edificarte, no te permite discernir con claridad lo que es correcto de lo que no es correcto. Es ambiguo. Sobre todo cuando le toca exponer pensamientos donde se pueda ver realmente si en su vida íntegra Cristo es su principio. O sea, son este tipo de personas que te pueden predicar de la palabra. Pero cuando llegue el momento de tú mirar si es la palabra que predica a través de ello, te das cuenta que no. Y tienes que empezar a justificar una serie de cosas, justificando lo malo, justamente con lo malo. No, porque entonces este tipo de personas busca esa forma de comunicar. Cambian lo que debe ser tajante y bíblico hasta 70 veces 7, por así decirte. Es una palabrita que honestamente muchos detestan.
perdonar hasta 70 veces 7 si es necesario. Los profetas falsos muy pocas veces te van a decir lo que dice la verdad así, aterrizado. No van a querer tener la verdad aterrizada en su boca porque va a comprometer al final el mensaje con el que ellos van a capturar la atención de la gente y luego sus bolsillos, sus afectos, sus sueños y quién sabe hasta qué. Entonces tiene que saber, justamente, ellos no manejan el tema de la confrontación del pecado de manera adecuada. Ellos no hablan de que tienes que someterte a la escritura. Ellos no hacen eso. Ellos te llevan a qué sientes y dejan que te guíes mucho por el sentir. Yo siento esto, yo siento aquello, yo siento lo otro. Entonces, ¿qué portan ellos en su boca para conquistarte a ti? La palabra. Pero ¿por qué pueden llegar a ti? Por tu corazón. Porque tu corazón tiene que haber hecho alianza con lo que ellos quieren decir antes de que ellos lo digan. Esos son misterios almáticos y están ahí y la Biblia los muestra. Entonces es necesario que tú puedas darte cuenta si realmente esa persona utiliza las escrituras. Y si no usa las escrituras como base primaria de profecía para tu propia vida, entonces sal corriendo ahora que tienes tiempo. Porque cuando ya tú eres preso del engaño, la confusión es tal que van a pasar años tú sirviendo a una idea de Cristo cuando nada que ver con la verdad de Cristo aquí. Entonces, otra de las cosas que tienen los falsos profetas es cómo manejan el tema del sufrimiento cuando están dando la profecía. Y eso es una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque en Isaías 53 tú ves cómo Cristo encaró el dolor. Sin embargo, los profetas falsos no te hablan del producto final que busca Dios a través de ese proceso de dolor con el que tú te estás enfrentando. Ellos casi siempre apuntan a que Dios te va a elevar, a que van a venir y van a tener que reconocer que te hicieron mal, a que van a tener que venir y te van a tener que pedir perdón. Todo eso está divorciado de Cristo. A Cristo nadie tuvo que venirle. En su proceso de dolor, en su vida camino a la cruz, era un asunto entre Dios y Él. El pecado del mundo cayó sobre Él y Él no abrió su boca. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que queremos a Cristo, pero no estamos dispuestos a entender que las cosas son como Él la vivió. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando alguien nos tira el mal arriba? ¿Qué pasa con nuestras actitudes cuando alguien realmente viene y hace lo que hicieron con Cristo? Te vacía su mentira, su engaño, su frustración, su ira. ¿Cómo reaccionamos? Necesitamos orar que Dios nos prepare para momentos como eso. ¿Qué fue lo que Cristo hizo antes de que la cruz llegara? Antes de que el escenario de la cruz se completara en su vida, Él tuvo que irse a orar para que Él no descansara en su propia fuerza, sino descansara en el poder de Dios en Él. ¿Qué le tiraron a Cristo? La maldad y la iniquidad del hombre. ¿Y qué tú crees que va a pasar cuando Dios va a tomar tu vida para que tú crezcas y te parezcas a Él? ¿Tú crees que es bizcocho que te van a tirar? ¿O tú crees que va a ser un steak que te van a poner enfrente para que te lo comas y lo desguste y digas, wow, aquí está la prueba de Dios para mí? No, van a tirarte lo que tienen y van a tirarte lo que son. El pecado de ellos cayó sobre Cristo y a veces nuestra cruz justamente comienza cuando alguien nos tira su maldad encima. Pero lo que el Padre nos quiere enseñar en este momento es, si su palabra está profundamente en ti, tú no vas a tener que apiarte de la cruz. Porque el problema es ese, que hay mucha gente que se sube, pero a los 2 días se baja. Y sale y se baja de ahí a golpear con boca y mano, porque luego entienden que ellos no merecen ese sufrimiento. Entonces los profetas falsos buscan el sufrimiento y hacen que te sientas que no merecías vivir por ahí, que no merecías pasar por ahí, que tú eres un hijo de Dios amado y que Dios no debió permitir, o que el sufrimiento no lo merecías, no debiste vivirlo. Ojo, porque puede ser que no te estés dando cuenta que también eso es parte del crecimiento. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos no imparten la vida de Cristo en ese proceso. Ellos lo que hacen es que te hacen creer que Dios va a venir a resarcirte el daño. Y ahí entonces ya comienza el problema. Porque el proceso de sufrimiento viene para que la vida del Hijo en nosotros se pueda manifestar, se pueda ver.
Esa es la única razón del por qué nosotros experimentamos esas experiencias. ¿Quién eres tú cuando el sufrimiento toca tu puerta? O te pareces a Cristo o lo niegas con tus hechos. Entonces, cuando tú no estás inventado en la palabra de verdad, sino en la profecía falsa, cuando Dios permite esas experiencias, lo que sale de tu boca es muchas veces la idea de yo no lo merecía. Presta la atención. Si a este punto ya tú vas reconociendo, justamente, si tú te has rodeado más de personas que tienen un ministerio profético falso, pero que lo saben ejercer muy bien y te hacen creer que de verdad son muy buenos profetas, porque la pegan en algunas cosas, o realmente tú estás rodeado de personas que cuidan tu vida espiritual, que realmente velan porque Cristo en ti se ha formado, aunque no te digan lo que quieren. Y te voy a decir algo. Yo en mi vida me he encontrado con personas muy lisonjeras, que la unción les deslumbra de tal manera que su forma de hablarte no es la que requiere tu corazón para tu ser, en verdad, cuidado y guardado. A esto te digo, rodéate de personas que no te digan lo que tú quieres escuchar, sino que sean capaces de amarte lo suficiente para decirte lo que a ti no te interesa oír de ti mismo, pero que tú tienes que encarar, que tú tienes que enfrentar. Porque ahora que estamos vivos y respirando, es que Dios quiere que nuestra vida, nuestros frutos sean para gloria de Cristo. Así que hasta aquí esta parte de los profetas, ¿cómo le llamaría? Hay que se secar un poquito, no era que terminara. Sí. No, realmente quisiera. Tiene 36 minutos, si quiere puede seguir otro poquito. Él me está diciendo que si quiero puedo seguir otro poquito. Prueba de fuego, ¿cómo tú identificas cada enseñanza? ¿A quién exalta la profecía? ¿De quién habla la profecía? ¿A Cristo, de Cristo o simplemente es de ti? ¿Eres tú el protagonista de la profecía o es Cristo formándote a ti? Segunda señal, ¿te llama a esa profecía a un verdadero metaneo, metanoia o simplemente esa profecía te hace experimentar, creer o hacerte sentir mejor momentáneamente? Si alguien te traicionó, la profecía te la dieron y saliste aliviada porque Dios miró tu dolor, pero no encaró qué quedó después de la traición, qué es lo que tienes que hacer después de la traición o con qué vas a lidiar después de la traición. ¿Entiendes? Otra cosa interesante es, usa la Biblia en contexto o utiliza versos aislados para provocar una reacción en ti. Necesitas comprender esto y tenerlo muy claro, porque el efecto engaño quita todo esto. Simplemente va directamente a tu alma, a tus emociones, se vincula contigo y al final, ¿sabes qué produce? Apatía, dejadez, desánimo, crueldad. Voy a cerrar este tiempo con lo siguiente. ¿Cómo saber que fuiste víctima de un profeta falso? Cuando después del proceso, cuando después de la palabra, cuando después de haber seguido la ruta que el profeta te lanzó, viste, experimentaste, viviste y el corazón se endureció porque luego te diste cuenta que nada de lo que dijeron salió como pensaste. Y ahora no sabes qué hacer. Ahora no sabes cómo lidiar con eso. Fue lo que Dios le dijo a Jeremías, que esos profetas hablaban de sus sueños, no portaban la palabra de verdad, no produjeron el bien, la dirección, lo que Dios quería que supieras. ¿Y cuál fue el resultado? Viento, desencanto y tristeza en tu corazón. Si viviste esto y en este momento estás en esa condición, expuesto a el efecto del engaño de un profeta, te aconsejo que en ese momento donde estás, le pidas a Dios que empiece una obra en ti de renovación, de entendimiento, porque si hay algo que tiene la voz profética falsa, es que no solamente engaña, sino que toda la fuerza espiritual, toda la vida en el espíritu se la va diluyendo en el camino y terminas simplemente haciendo cosas para alguien, pero no conectado a la vida de Cristo.
Así que muchísimas bendiciones y presta atención. Si tú eres de aquellos a quienes los profetas constantemente quieren ir a profetizarle, es porque entonces ya el vínculo tú lo tienes abierto y tú eres señal para ellos de que quieres escuchar más lo falso que lo verdadero. Guarda tu vida y cuídate. Muchísimas bendiciones y nos vemos en el próximo Desde el Patio. Gracias por compartir. Y en el silencio estaba mi respuesta y esperaba.